El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII declaró en forma infalible que la Asunción de la Santísima Virgen María era un dogma de la fe católica. La Asunción es un mensaje de esperanza que nos hace pensar en la dicha de alcanzar el cielo, la gloria de Dios y en la alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta a la que nosotros caminamos. También, tenemos presente a Cristo por todas las gracias que derramó sobre su Madre María y cómo ella supo responder a estas. Ella alcanzó la gloria de Dios por la vivencia de las virtudes. Se coronó con estas virtudes. La maternidad divina de María fue el mayor milagro y la fuente de su grandeza, pero Dios no coronó a María por su sola la maternidad, sino por sus virtudes, su caridad, su humildad, su pureza, su paciencia, su mansedumbre, su perfecto homenaje de adoración, amor, alabanza y agradecimiento. En la tierra todos queremos llegar a Dios y en esto trabajamos todos los días. Esta es nuestra esperanza. María ya ha alcanzado esto. Lo que ella ha alcanzado nos anima a nosotros. Lo que ella posee nos sirve de esperanza. María tuvo una enorme confianza en Dios y su corazón lo tenía lleno de Dios. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, 15 de agosto, también llamada en los viejos libros litúrgicos Asunción de María, Pausatio, Nativitas, por cielo, Mors, Deposicio, Dormitio S. Mariae. La fiesta tiene un doble objetivo, la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo. Es la fiesta principal de la Sagrada Virgen. No se sabe nada definitivo sobre el tema, pero las fechas asignadas de su asunción varían entre 3 y 15 años luego de la ascensión de Cristo. Dos ciudades proclaman ser el lugar de la partida, Jerusalén y Éfeso. Existe también una gran incertidumbre respecto al origen de esta fiesta. Probablemente se trate del aniversario de la dedicación de alguna iglesia, más que la fecha real del aniversario de la muerte de Nuestra Señora. Asunción de la Santísima Virgen María. Fiestas litúrgicas 15 de agosto. La solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María fue fijada en el 15 de agosto ya en el siglo V, con el sentido de nacimiento al cielo o, en la tradición bizantina, dormición de Nuestra Señora. En Roma, la fiesta se celebra desde mediados del siglo VII, pero hubo que esperar hasta el 1 de noviembre de 1950, con Pío XII, para que se proclamara el dogma dedicado a María asunta al cielo en cuerpo y alma. En el credo apostólico profesamos nuestra fe en la resurrección de la carne y en la vida eterna, fin y sentido último del camino de la vida. Esta promesa de fe se cumple ya en María, como signo de consuelo y esperanza segura. Prefacio. Este privilegio de María está estrechamente ligado al hecho de ser la madre de Jesús, dado que la muerte y la corrupción del cuerpo humano son una consecuencia del pecado, no era conveniente que la Virgen María, libre de pecado, se viera afectada por ellos. De ahí el misterio de la dormición o asunción al cielo. El hecho de que María esté ya en el cielo en cuerpo y alma es para nosotros un motivo de alegría, de felicidad, de esperanza. Una criatura de Dios, María, ya está en el cielo, con ella y como ella estaremos también nosotros, criaturas de Dios, un día. El destino de María, unida al cuerpo transfigurado y glorioso de Jesús, será el destino de todos los que están unidos al Señor Jesús en la fe y en el amor. Es interesante constatar que la liturgia, a través de los textos bíblicos tomados del libro del Apocalipsis y de Lucas, con el canto del Magnificat, nos lleva a orar más que a reflexionar. El Evangelio, en efecto, nos sugiere que leamos el misterio de María a la luz del Magnificat, el amor gratuito que se extiende de generación en generación y la predilección por los últimos y los pobres encuentran en María su mejor fruto, su obra maestra. Un espejo en el que todo el pueblo de Dios puede mirar sus propios rasgos. La solemnidad de la Asunción al cielo de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma es el signo elocuente de que no solo el alma sino también el cuerpo son cosa muy hermosa, Génesis 1,
31, hasta el punto de que, como en la Virgen María, nuestra carne será asumida en el cielo. Esto no nos exime de comprometernos con la historia, al contrario, es precisamente la mirada hacia la meta, hacia el cielo, nuestra patria, la que nos impulsa a comprometernos en nuestra vida presente siguiendo la línea del Magnificat, alegres por la misericordia de Dios y atentos a todos los hermanos que encontramos en el camino, empezando por los más débiles y frágiles. El dogma definido por Pío XII. Después de elevar a Dios repetidas súplicas y de haber invocado la luz del Espíritu de verdad, para la gloria de Dios Todopoderoso que otorgó a la Virgen María su especial benevolencia en honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para mayor gloria de su augusta Madre y para alegría y regocijo de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos como dogma revelado por Dios que, la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de la vida terrena, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme?» Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque miró con bondad la humildad de su sierva. En adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Todopoderoso he hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Lucas 1, 39-56. La Virgen María, con su Magnificat, nos enseña a alabar a Dios. Es una invitación a través de la cual Nuestra Señora, que hoy contemplamos en la gloria, nos anima a actuar y a ir más allá de nuestra costumbre de exagerar los problemas y las dificultades. No se trata de vivir como si no hubiera problemas, sino de valorar lo bello y lo bueno que hay en la vida, y de saber dar gracias a Dios por ello. De este modo, los problemas se colocan en su justa perspectiva. Otro aspecto que merece ser destacado en este día es el hecho de que María era virgen e Isabel era estéril. Dios va más allá, sorprende con su acción providencial de salvación. María está ahora en la gloria de Dios, ha llegado al destino donde un día nos encontraremos todos. Por eso es hoy un signo de consuelo y de esperanza, porque si ella, criatura como nosotros, lo ha alcanzado, también nosotros podremos alcanzarlo. Mantengamos nuestra mirada y nuestro corazón fijos en aquella que nunca abandonó a su Hijo Jesús y con él goza hoy de la alegría y la gloria del cielo. Y encomendémonos a ella pidiéndole que nos ayude a recorrer el camino de la vida sabiendo reconocer las grandes cosas que Dios realiza en nosotros y a nuestro alrededor, para magnificarlo con el canto de nuestra existencia. La Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia, de acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia Católica I y de la Iglesia Ortodoxa,
La Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes como los anglicanos, de que María, la Madre de Jesucristo, cumplido el curso de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. No debe confundirse con la ascensión, que hace referencia al propio Jesucristo. Este traslado es llamado Assumptio Beatae Mariae Virginis, Asunción de la Bienaventurada Virgen María, por los católicos, cuya doctrina fue definida como dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. La Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor de María en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. La festividad se celebra el 15 de agosto. La enseñanza de la Asunción de María se difundió por todo el mundo cristiano, habiéndose celebrado ya en el siglo V y habiendo sido establecida en Oriente por el emperador Mauricio alrededor del año 600 después de Cristo. 3 En una homilía, Juan Damasceno, citando el tercer libro de la Historia Eutímica, registra lo siguiente. San Juvenal, obispo de Jerusalén, en el concilio de Calcedonia, hace saber al emperador Marciano y a Santa Pulqueria, quienes desean poseer el cuerpo de la Madre de Dios, que María murió en presencia de todos los apóstoles, pero que al abrir su tumba, a pedido de Santo Tomás, fue hallada vacía. De esa forma los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. La primera referencia oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental. En el siglo IV se celebraba la fiesta del recuerdo de María, 6 que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde se hacía referencia a su Asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada la Dormitio o Dormición de María, donde se celebraba el fin de la vida terrena y la Asunción de María al cielo. En el siglo VII el nombre pasó de Dormición a Asunción. Relatos apócrifos. La primera referencia literaria conocida sobre la Asunción se encuentra en la obra griega de Ovidiu S. Dominae. Dos ciudades afirman ser el lugar donde ocurrió su Asunción, Jerusalén y Éfeso. La primera narración conocida que aborda el final de la vida de María y su Asunción es el apócrifo Liber Requiem Mariae, Libro del Reposo de María, del siglo III y posiblemente del siglo II. Otras fuentes tempranas también contienen referencias a la Asunción. The Greek Discourse on the Dormition, atribuida a Juan el Teólogo. Otra fuente que habla de la Asunción es el Sexbox Dormition Apocryphon, llamado así por estar dividido en 6 libros separados. Data casi con certeza de mediados del siglo IV, si no quizás incluso antes. Lo más importante es que el Sexbox Dormition Apocryphon proporciona evidencia convincente de un culto temprano a la Virgen casi un siglo antes de los acontecimientos del Concilio de Éfeso. Venerado cuerpo en Getsemaní, en un sepulcro sin estrenar, y por 3 días consecutivos se oyeron voces de ángeles invisibles que alababan a su Hijo, Cristo nuestro Dios. Mas cuando concluyó el tercer día, dejaron de oírse las voces, por lo que todos se apercibieron de que su venerado e inmaculado cuerpo había sido trasladado al paraíso. El más difundido de los Evangelios Asuncionistas y uno de los más antiguos en el Oriente Bizantino es el libro The Book of John Concerning the Falling Asleep of Mary atribuido a Juan el Teólogo. Este y otros escritos apócrifos tuvieron gran influencia en diversas homilías y escritos de los oradores orientales, como por ejemplo Juan de Tesalónica, Juan de Damasco, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla, entre otros. Si bien no tenían ni tienen carácter histórico, la Iglesia Católica vio en estos escritos el fondo teológico que existía y del cual los relatos eran expresiones adornadas. Retablo de la Asunción de la Virgen, realizado por Juan de Mesa 1619. Se encuentra en la iglesia de Santa María Magdalena, Sevilla. Debido a factores políticos y lingüísticos, ya que las relaciones con Oriente eran tensas y el griego no se dominaba todavía, la doctrina de la Asunción de María no fue desarrollada sino hasta el siglo XII, donde aparece el Tratado Ad Interrogata, atribuido a San Agustín, el cual aceptaba la Asunción corporal de María.
Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor. El Papa Pío V, en el siglo XVI, al momento de reformar el breviario, quitó las citas del pseudo Jerónimo y las sustituyó por otras que defendían la asunción corporal. 2 siglos después, el Papa Benedicto XIV señaló la doctrina de la Asunción como pía y probable pero sin señalarla aún como dogma. La influencia del libro llamado el Pseudo Jerónimo, que ponía en duda si María fue asunta al cielo con o sin su cuerpo, aunque manteniendo la creencia en su incorrupción, hizo surgir la duda de si la asunción corporal estaba incluida en la celebración de la fiesta. A esto se sumó otro libro que gozó de fama entre los conventos y cabildos, llamado el Martirologio, del monje Usuardo, muerto hacia el año 875. El cual alababa la reserva de la Iglesia de aquella época que preferirían no saber el lugar donde por mandato divino se oculta este dignísimo templo del Espíritu Santo y nuestro Señor Dios. Retablo mayor de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Zacatecas, México. En 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de parte de los obispos para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó al episcopado en 1946 por medio de la Carta de Iparae Virginis Mariae, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime. El 1 de noviembre de 1950 se publicó la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia y con el consenso de los obispos del mundo, declaraba como dogma de fe la Asunción de la Virgen María. Por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre, y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra. Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Videntes marianos católicos y la Asunción. En el siglo XII, la monja alemana Isabel de Schonau recibió visiones de María y su hijo que tuvieron una profunda influencia en la tradición de la Iglesia occidental. En su obra Vicio de Rasensbit Virginis Mariae relata cómo María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. El 1 de mayo de 1950, Gilles Bowers, un vidente mariano, comunicó a Pío XII un presunto mensaje que la Virgen María le habría ordenado comunicar al Papa sobre el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Se dice que Pío XI pidió a Dios, durante el año santo de 1950, una señal que pudiera asegurarle que el dogma de la Asunción de la Virgen María era realmente querido por Dios, y cuando Gilles comunicó el mensaje a Pío XII, el cual decía: la Santísima Virgen María no está muerta. Ella ascendió al cielo en cuerpo y alma. El Papa consideró que este mensaje era la señal esperada. 6 meses después de la audiencia privada concedida a Gilles por el Papa, el propio Pío XII proclamó el dogma de la Asunción en cuerpo y alma de la Bienaventurada Virgen María al cielo.